Bueno, damas y caballeros, bienvenidos a este tutorial de programación y hoy vamos a ver lo básico sobre cómo programar en C. Lo primero que vamos a hacer es echarle un vistazo a esto que tenemos en pantalla. ¿Qué es lo que tenemos en pantalla? Bueno, veréis aquí que mi IDE, en este caso CodeBlocks, está marcando en verde estas dos líneas. ¿Qué son estas dos líneas? Bueno, en estas dos líneas le estamos indicando a C cuáles queremos que sean las librerías que vamos a utilizar en el programa. Esto viene bien si hacéis librerías custom. A veces puedes tener tus propias librerías o puedes añadir otras librerías que te facilitan la vida con estas cosas de programación, pero no vamos a entrar en detalles a eso hoy. Lo importante de esto es que esto de aquí siempre debe estar. Esto indica cuáles son las librerías básicas. Esto es lo que contiene las funciones básicas para mostrar cosas en pantalla o leer cosas por teclado. Por poner un ejemplo, esto tiene como la base de C. Esto es la base de C, por decirlo así. Sin esto C no hace nada. Y bueno, vamos a empezar con esto. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a hacer el típico Hola Mundo, o el programa más inútil de la historia que la mayoría de los programadores hacen. Muy bien, vamos a escribir lo primero. ¿Qué necesitamos para hacer un Hola Mundo? Bueno, necesitamos un printf. Printf, esta es la función. La vamos a usar mucho aunque no lo parezca. Lo que tenemos que hacer es printf, abrir paréntesis, meter unas comillas y escribir lo que queramos mostrar en pantalla. En este caso, patata. ¿Por qué patata? Por razones. Vamos a darle a compilar, vamos a darle a arrancar y vemos aquí que se ha mostrado pantalla. Si os fijáis, va a aparecer más texto como el proceso ha retornado 0. Esto indica que no ha habido errores. Es este return 0 de aquí. El return 0 siempre debe de estar al final del programa, es para indicar que se ha terminado la ejecución, y el 0 porque indica que es correcto. Si aquí pone que el proceso retornó un número diferente de ceros, que probablemente el programa haya crasheado o que el programa tenga algún error de concepto o que sea un error que hemos puesto nosotros manualmente. Si, por ejemplo, podríamos poner return 1 y eso haría que siempre retornara 1 y significaría, por decirlo así, un error. Vamos a darle a Enter y vamos a cerrar esto. Bueno, esto es lo más básico, esto es como un poco con lo que empieza todo el mundo. Y ahora vamos a saltar a algo un poquito más difícil, no es muy difícil, pero bueno. Vamos a declarar variables. En este caso vamos a empezar declarando variables numéricas, luego pasaremos a cadenas de texto y caracteres porque es algo que puede tener más telita. Y vamos a empezar declarando un entero. ¿Qué es un entero? Básicamente es un número sin decimales. Entero, número, lo vamos a llamar. Esto sería, por ejemplo, 1, un 2, un 3, un 4. Estas dos barras que he puesto aquí, estas dobles barras, indica que esto es un comentario. Eso quiere decir que el programa no va a tener ningún problema leyendo esto, no va a leer esto y no va a fallar por ello. Si le damos aquí a la ruedecita vais a ver que ha compilado sin problemas aquí abajo. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, lo que queremos hacer es, imaginémonos que queremos leer un número en pantalla y luego mostrarlo. Vale, la clave para eso es la siguiente función, es scanf. Scanf. Recordad, es bastante fácil este lenguaje de programación, sobre todo si sabéis inglés. Print de imprimir y una F al final. Y scan de escanear y if al final. Básicamente estamos escaneando de teclado y estamos imprimiendo en pantalla el texto que queremos tener. Vale, vamos a hacer scanf. Tenemos que poner unos paréntesis, unas comillas, y dentro de las comillas, esto es muy importante, vamos a tener que poner %, y una letra o letras que indiquen el tipo de dato que estamos leyendo. Los int, los enteros, se representan con la D, %D. Y luego tendríamos que poner coma, un ampersand, que sería el shift 6 en el teclado español, y después del ampersand escribir el nombre de la variable donde queremos cargar este dato, que sería número. Y ya estaría. Ahora, imaginemos que queremos imprimir esto en pantalla, mostrarlo en pantalla. Después de patata, por ejemplo. Pues lo que tendremos que poner dentro de aquí sería un $D, indicando el tipo de dato que se va a mostrar aquí, coma, y número sin el ampersand. Aquí no va el ampersand. ¿Por qué tenemos que poner aquí un ampersand? Porque el ampersand lo que hace es indicar en qué posición de la memoria iría esto. Ahora mismo no es importante saber esto, pero más adelante cuando miremos punteros va a ser importante saberlo, por eso os lo voy adelantando. Pero no os preocupéis si no entendéis muy bien por qué hay que ponerlo, solo tenéis que saber que cuando leamos siempre hay que poner un ampersand. Si no, el programa va a dar un error. Aquí vamos a darle a compilar, está todo correcto. Y ahora ponemos lo que queremos leer, ponemos un 12. Y aquí veis que pone patata 12. Ha mostrado lo que queremos.
Ahora imaginémonos que no ponemos el ampersand. Si no ponemos el ampersand aquí, el programa va a soltar un error. Vamos a darle a play. Vais a ver que el programa, la pantalla se queda en negro por un segundo y veis que ha soltado, el proceso ha retornado un número un poco loco. Esto es un error, esto es lo que os comentaba antes. Si el programa no retorna 0 es que ha crasheado por cualquier razón. En este caso ha crasheado por esto. Es muy normal que a cualquiera le pase que estéis haciendo un programa muy grande, parece perfecto, le dais a compilar, compila, lo ejecutáis y peta cuando leéis un valor. Es normal que ocurra si que os habéis comido esto. También tened mucho cuidado con los puntos y comas, son muy importantes. Bueno, esto es básicamente la base. Ahora imaginémonos que queremos hacerlo lo mismo, pero cargando un decimal. Bueno, los decimales, tenemos dos tipos de decimales. Tenemos los float, de coma flotante viene, y le llamaríamos decimal. Y los float serían números con pocos decimales. Sería 1, bueno, un poquito, 1, 2, 3. No recuerdo exactamente cuántos eran, pero eran poquitos decimales. 1. Estos serían un poco los floats. Serían números con no demasiados decimales. Luego, que queremos un número con más decimales, pues podríamos usar un double, que viene de doble precisión. Y este le llamaríamos doble, simplemente. Y este sería, por ejemplo, números más del estilo de 0. Y un decimal muy largo. Esto nos serviría si quisiéramos mostrar decimales muy largos en pantalla, si quisiéramos hacer algún tipo de calculadora con C y demás. Esto no lo parece, pero estas cosas pueden ser útiles para realizar cálculos. Por ejemplo, yo en la carrera de Ingeniería Informática tenemos una asignatura que no tiene que ver mucho con programación y el profe nos ha metido prácticas que prácticamente nos obliga a hacer calculadoras de estas y vamos a necesitar todo esto. Pero eso es algo muy complejo y eso ya es algo que hablaremos otro día. Bueno, básicamente esto es lo más básico, es como hacer doubles. Si quisiéramos escanear un double aquí abajo, bueno, un decimal, el decimal es muy fácil de escanear. Cambiaríamos la D por un F, cambiaríamos aquí nuestro número por un decimal. Lo bueno de este ID que tengo, que es CodeBlocks, es que os autocompleta ya el programa. Y aquí cambiaríamos número por decimal. Y el $D lo cambiaríamos por un $F, porque indicamos que el tipo es float. Y ahora compilaríamos, vemos que va bien, le damos a Enter y hacemos 1.2. Y veis que dice patata 1.2. Aquí ya veis que tiene varios ceros, esto es básicamente todos los decimales que os guarda esta variable. Si fuera un float guardaría más decimales, como no. El float es LF, para quien le interese, sería si no recuerdo mal era LF. No lo uso mucho el double, así que es posible que esté equivocado ahora mismo. Esto, si buscáis en Google, está toda una tabla con estos datos. Intentaré dejar una en la descripción del vídeo. Pero bueno, vamos a ir de nuevo a los int, que es lo que nos interesa. Vamos a poner aquí número. O esto no. Y de nuevo aquí abajo vamos a poner número. Otra vez he puesto número. 10 de 10. Bueno, esto es un poco la base de todo. Ahora imaginemos que queremos mostrar varios números en pantalla con el printf. Pues, por ejemplo, queremos mostrar el $D y luego querríamos mostrar después un float. Queríamos mostrar el decimal de antes. Pues aquí a la derecha pondríamos decimal en este orden. Indicaríamos el tipo de cada uno y luego después fuera de las comillas el nombre de la variable que queremos mostrar. Esto lo podemos hacer con todos los números que queramos y podemos poner letras de por medio entre sí, siempre y cuando aquí al final pongamos por orden las variables. Básicamente, si ponemos un $D, un $F, tiene que ir primero algo del tipo entero y algo del tipo decimal después. No creo que sea muy difícil esto, pero si tenéis alguna duda en los comentarios podéis preguntarme. Y ahora imaginémonos que queremos cargar varias veces a la vez con el scanf. Pues, por ejemplo, aquí podríamos hacer que nos cargara a la vez el float y el int, poniendo un $D y un $F. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer para cargar nuestros datos? Bueno, compilaremos esto, vamos. Y aquí lo que tendremos que hacer es poner, por ejemplo, 1 y espacio 1.555. Voy a poner un ejemplo. Le daríamos a Enter y vale, ahora tenemos un error. Vemos que nos ha pillado como si fuera un 0 nuestro segundo decimal.
Uy, ¿por qué ocurre esto? Bueno, esto ocurre porque a veces el programa se puede poner tonto con muchas cosas. En este caso no es que se haya puesto tonto el programa, es que hemos cometido un error. ¿Cuál es nuestro error aquí? Se nos ha olvidado indicar cuál es la segunda variable a leer. Es bueno tener fallos mientras haces estos tutoriales, ya que a cualquiera le pueden ocurrir estos despistes. Aquí lo que tendremos que hacer sería poner decimal y tal. Nunca se nos olvide el ampersand, es muy importante, si no va a crecer el programa. Vamos a darle aquí a compilar, vamos a enter, y ahora lo que pondríamos sería un 1 y 1 punto y un número random. Ahora veríamos que aquí se nos está mostrando justo como hemos cargado. Imaginémonos que ahora lo que queremos hacer, que lo queremos cargar de otra manera, estos datos. Pues podríamos, por ejemplo, poner aquí una barra. ¿Veis que hemos puesto una barra aquí, no? Pues ahora fijaos cómo tenemos que cargar los datos. Ahora le daremos a cargar y tenemos que poner 1 barra 1 punto y el número que queremos cargar. Esto básicamente nos permite colocar las entradas como queramos. También podríais poner otro scanf después de este, que es otra forma de hacer esto. Entonces, si quisiéramos cargarlos por separado, entonces abajo tendríamos que hacer otro scanf, paréntesis, en este caso es un $float, coma y el decimal. Y nunca se nos olvide el punto y coma al final, porque si no va a dar error al compilar. Ahora le daríamos aquí a esto y tal. Bueno, un consejo. Cada vez que leáis variables entre cada lectura, os recomiendo que pongáis ffflush, paréntesis, stdin, ya que limpia la entrada de datos, ya que a veces se puede buguear un poco esto y hacer cosas extrañas o dar datos que no coinciden e incluso hacer fallar el programa. Os recomiendo que después de cada scanf pongáis esto para evitar errores. Por ejemplo, voy a poner uno después de cada scanf aquí, ya que si no, si tenéis muchos scanfs o demás, puede daros error el programa o puede no actuar como debe. Es algo que me ha ocurrido en el pasado. Ahora hemos arrancado el programa y lo que tenemos que hacer es primero indicar un número, darle a enter, 1.3, siguiente número, darle a enter y ya veis que ha leído los dos valores. Esto es un poco la base de todo para leer programas. Ahora imaginémonos que queremos hacer operaciones. Aquí, bueno, esto es muy fácil. La base de esto es que está muy bien para usarlo con operaciones matemáticas, como comenté antes. Bueno, ahora imaginémonos que lo que queremos hacer es hacer una multiplicación de dos números. Esto pondríamos, por ejemplo, aquí número 2. Vamos a declarar otra variable que sea número 2. Número 2. No es necesario declarar todas las variables así por separado, porque podéis declarar variables del mismo tipo seguidas. Por ejemplo, pata 1, pata 2, pata 3. Esta es otra forma de declararlo sin poner 1000 ints. Yo por alguna razón tengo la costumbre de ir añadiendo así las cabeceras, digamos. Y bueno, ahora imaginémonos que... esto está bien, sí. Ahora imaginémonos que lo que queremos hacer es eso, una operación matemática. Pues yo lo que recomiendo es que cojáis y, por ejemplo, cojamos pata 1. Bueno, sí, hay pata 1. Llamamos pata 1 igual a número asterisco. El asterisco significa la multiplicación número 2. Y luego aquí hemos cambiado esto y vamos a cambiar la variable por pata 1. Así lo que estamos haciendo es que pata 1 tenga el valor de estos dos y ninguno de estos dos se pierde, porque, por ejemplo, si lo que hiciéramos fuera número igual a número por número 2, esto lo que significaría es que el número pasaría a tener el valor de sí mismo multiplicado por 2. Luego, por otro lado, si lo que quisiéramos es aumentar el valor en 1, hacer como un número igual a número más 1, en vez de hacer esto, hay una manera más corta de hacerlo, y es simplemente poner número más. Y así subiría el valor de número en 1. Esto está bien si queremos hacer contadores o algún detector de cosas, pero eso es algo que miraremos en un futuro con bucles. Que no creo que lo metan en este tutorial, creo que lo meteré en el siguiente. Y bueno, esto sería un poco pata 1. Por ejemplo, aquí estamos haciendo número 1 por número 2. Bueno, vamos a probar a ver... vale, tenemos un error. Y es que aquí arriba hay una S.
por razones. Eh, Ahora vamos a compilar. Vale, ya no hay ningún error. Bueno, vamos a multiplicar, por ejemplo, 2 por 5. Y aquí ya te dice patata 10. 10 es 2 por 5. Así es como se realizarían multiplicaciones. Esto está bastante bien. Hay muchas operaciones matemáticas que podemos hacer con esto. Podemos hacer también módulos. Podemos hacer un poco de todo prácticamente. Está muy bien si queremos hacernos una calculadora para calcular algo especial o demás. Bueno, creo que voy a dejar esto por aquí por hoy, ya que ya llevamos unos 15 minutos de tutorial y espero que os guste. Esto es un poco la base. En el siguiente capítulo voy a mirar ya cosas algo más difíciles. Acepto peticiones si queréis que os enseñe algo especial en algún futuro tutorial. Bueno, eso es todo por hoy y nos vemos en otro vídeo, damas y caballeros.